Buenas tardes, alumnos. Eh, Hoy vamos a continuar con la segunda parte del módulo uno, en el cual vamos a ver lo referente a las leyes, tanto a su concepción general como a sus conceptos particulares, las características que tiene la ley y también la diferencia entre lo que son las normas o códigos de fondo, o sea, los códigos que regulan las conductas, tanto civil como penal, como los códigos de forma o códigos procesales, que son facultad de las provincias, su regulación. Para iniciar, vamos a compartir la pantalla con el cuadro que ustedes tienen en su respectiva plataforma, en el que vamos a ir guiándonos para seguir de alguna manera el progreso de esta parte del módulo. Bien. Bueno, en definitiva, debemos tener en claro nosotros, como lo hemos mencionado en la primera parte del módulo, que lo más importante dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país está la Constitución Nacional, que es la que establece el marco jurídico en el que todas las leyes, todas las normas que dicta el Congreso de la Nación o las legislaturas provinciales se tienen que adecuar a lo que establece la Constitución Nacional. Por lo tanto, por debajo de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales que se encuentran constitucionalizados, se encuentran las leyes. Primero, las leyes que están dictadas por el Congreso de la Nación, que surgen de la voluntad del Congreso de la Nación y que en definitiva tienen como finalidad la ley, la normativa, establecer de alguna manera una regla para las conductas de todos los habitantes del país. Conductas en las que no solo ya es una obligación cumplir, sino que muchas de ellas regulan ciertos derechos y establecen el funcionamiento de esas garantías constitucionales que se encuentran en el artículo 18 de la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Lo que buscan la ley es establecer reglas de conductas para de alguna manera poder anticipar la actuación de lo que otro miembro de la sociedad va a realizar frente a una determinada acción o determinada circunstancia. Es así que si nosotros analizamos la ley en sentido amplio, en un concepto amplio de ley, vamos a decir que es una regla que va a estar destinada a regular de una conducta de un número indeterminado de personas y de un número indeterminado de hechos. Esas personas y esos hechos se van a encontrar dentro de ciertas circunstancias y relaciones que van a establecer los parámetros en los que vamos a actuar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a diferencia de la Constitución, que está destinada a todos los que habitan el suelo argentino, la ley está destinada a un número indeterminado, pero dentro de ese número indeterminado debes un número establecido de alguna manera a las personas que tienen determinadas relaciones jurídicas. O sea, por ejemplo, la ley que regula los contratos de trabajo estarán destinadas a las personas que tienen actividad laboral, no a los que no trabajan. Las leyes previsionales están destinadas a quienes se encuentran dentro del ámbito de la seguridad social y el cobro de la jubilación, no a aquellos que no están jubilados. La ley que regula la actividad empresarial o comercial estará destinada a regular esa actividad comercial. O sea, es un número indeterminado de personas, porque puede ser cualquier persona que se encuentre dentro de ese ámbito, pero dentro de un límite que es la actividad en la que se realiza. Debemos tener en claro que existen distintos niveles de leyes. Algunas de ellas no tenemos mayor incidencia, como por ejemplo la que se sostiene la doctrina como la ley divina,
o sea, aquella ley que viene de un ente o un ser inmanente, un ser superior, la que algunos le llamamos Dios, los que comulgamos la ideología del cristianismo, o otros tienen otro nombre según la ideología eh, cultural y teológica que tengan, que en definitiva son leyes supremas, leyes a las que nosotros por dogma las aceptamos y no la podemos cuestionar y no tenemos posibilidad de modificar esas disposiciones. Luego están las leyes de la naturaleza, sobre las cuales tampoco tenemos poder ni facultad de modificación, y son las leyes que rigen la actividad propia y natural de nuestro planeta, como la ley de la gravedad, la ley de la fuerza física, las leyes que tienen que ver con la caída libre de las cosas, o sea, la ley que maneja lo vinculado con la naturaleza, o sea, son leyes que no tenemos incidencia. Mientras que, por último, se encuentran las denominadas leyes sociales, o sea, aquellas en las que sí tenemos influencia, porque son las leyes que regulan la actividad de cada uno de nosotros y de todos a la vez dentro de una estructura social. Estas leyes establecen vínculos, esos vínculos son los límites en los que nuestra conducta se va a desarrollar dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad. ¿Para qué? Para que haya una convivencia pacífica entre los distintos miembros de la sociedad y, como les dije recientemente, podamos anticipar la conducta de otro miembro de la sociedad. Estas leyes van a poner límites, por un lado, al Estado en cuanto a cómo debe actuar frente a la sociedad y por el otro lado, a las conductas de cada uno de los miembros de la sociedad para establecer una serie de derechos por un lado y a la vez obligaciones. O sea, teniendo en claro que todo derecho que se asigna a través de una ley conlleva siempre una obligación de parte de quien tiene ese derecho. En virtud de esto, podemos hablar de un concepto mucho más específico de ley, ya del concepto de la ley en sentido social. O sea, esa ley que sí puedo modificarla, que sí puedo cambiarla a través de mi representante legal, que son los congresales en el Congreso de la Nación o los legisladores en las distintas provincias. Este concepto de ley, este concepto social de ley, podemos decir ya como que es la regla social obligatoria establecida de modo permanente por una autoridad pública y sancionada por la fuerza. O sea, si nosotros queremos saber y manejar este concepto, tenemos que entender qué significa esto. Entendiendo que la ley es una regla social obligatoria, o sea, es una regla que se impone a la sociedad de manera obligatoria, o sea, yo tengo que cumplirla, no puedo discutirla, porque quien la sanciona es alguien al que yo he elegido para que regule, para que establezca esa norma. Es permanente, permanente porque se entiende que va a durar en el tiempo, puede durar muchos años, puede durar pocos años, puede durar hasta días, pero la idea es que la ley sea permanente, o sea, nos dé seguridad jurídica de que eso se va a mantener durante un amplio lapso de tiempo. A la vez, esa ley está sancionada por la autoridad pública, o sea, está sancionada por quien tiene el poder para hacerlo y por lo tanto la ley es legal y es legítima porque ha sido sancionada por el Congreso de la Nación o por las legislaturas provinciales. Y a la vez, y por último, la ley va acompañada de un poder, que es la fuerza de obligarnos a nosotros a cumplir esa ley aún contra nuestra voluntad. O sea, ya sea a través de sanciones disciplinarias, ya sea a través de sanciones penales o ya sea a través de sanciones civiles. De cualquier forma, nos obliga a cumplirla, por un camino o por el otro. De alguna manera podemos decir o sintetizar que la norma, la ley, es algo que la impone el Estado. La impone el Estado para mostrar el poder y de alguna manera regular a la sociedad, ¿sí? Y establecer de de qué manera esas conductas que cada uno de nosotros realiza debe estar controlada, debe estar ceñida a lo que dispone la norma y de alguna manera para respetar a los demás.
Ese cumplimiento obligatorio de la norma hace que los integrantes de la sociedad sepan de antemano cómo y de qué manera va a actuar cada uno de los miembros de la sociedad en el ámbito social en el que se desarrolla, en el ámbito social en el que tiene actividad, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito educacional, en el ámbito laboral o en el ámbito meramente del divertimento. En cualquier ámbito de nuestra vida existe una norma, una regla, una ley que dice cómo debemos actuar y de qué manera el Estado nos va a obligar a actuar si nosotros no lo hacemos, o qué sanciones se nos va a imponer si nosotros quebrantamos esa obligación actuando deliberadamente de manera contraria a lo que establece la ley. Así, la ley tiene una serie de características. Podemos decir que las características principales de la ley es que la ley, si bien no es perpetua, no tiene la idea de perpetuidad como la Constitución, como lo hemos sostenido en la primera parte del módulo, sino que si bien la ley está destinada a durar en el tiempo, lo que se busca con la ley es regular determinadas conductas sociales que por el uso del tiempo o por el transcurso del tiempo pueden llegar a quedar obsoletas y deben ser modificadas de acuerdo a los cambios sociales que se producen, de acuerdo a las necesidades de la comunidad en un determinado momento. Pero en definitiva, la ley como característica podemos decir que está dirigida a los sujetos que componen el ámbito social y que no tiene por lo general un número definido de sujetos, pero que sí está claramente destinada a una determinada o a una determinada cantidad de personas que se encuentran dentro de ese ámbito de aplicación de la norma. Por lo general, la ley tiene un carácter abstracto y general. O sea, ¿qué significa esto? Que no está establecida para un caso determinado, sino está establecida para todos los casos que tengan similitud y que se encuentren dentro de ese ámbito. Por ejemplo, para que ustedes lo comprendan, dentro del ámbito laboral, no está destinado al que trabaja en una determinada fábrica o de una determinada forma, sino está apoyada en la Constitución, pero destinada a todos los trabajadores, estableciendo la cantidad de horas de descanso en general, estableciendo la obligación de tener descanso de fin de semana, estableciendo los derechos del trabajador, estableciendo las obligaciones del trabajador, los derechos del empleador, las obligaciones del empleador. O sea, tiene carácter general y es abstracta, no está destinada a un sujeto en particular, pero sí está destinada a que todos los sujetos que se encuentran dentro de ese ámbito deban cumplir lo que establece la ley. Particularmente, puedo decirle que los caracteres de la ley son la socialidad, la obligatoriedad, el orden público, la coactividad, la normatividad. Estos 4 caracteres los vamos a intentar ir explicando lo más claro posible para que ustedes lo comprendan. ¿A qué se refiere esto de la socialidad? A lo que yo ya les mencioné presentemente. La ley busca establecer la relación entre los miembros de la sociedad, en lo que se llama el entramado social. Y ese entramado social se hace a través de vínculos. Y los vínculos se dan a través de conductas que yo puedo preestablecer y prever. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer un contrato de alquiler con alguien o un contrato de compra-venta con otra persona, yo sé que hay una ley que regula esa clase de normas que se llaman los contratos, que están en el Código Civil, y que sé cuáles son los requisitos para contratar, ser mayor de edad, tener facultades y potestades para hacerlo, adecuarme al objeto del contrato, establecer las condiciones de contratación. Pero en definitiva, todo esto hace a poder
vincular socialmente a un sujeto con el otro. Nosotros hemos visto en el módulo 2 las reglas que se establecen para que una persona sea considerada capaz de derecho y capaz de ejercer ese derecho, tanto en las personas físicas como en las personas jurídicas. Bueno, esos derechos, esas capacidades, se las presume. Y como se las presume, se establecen como base para poder llevar adelante los vínculos sociales. Y al poder llevarse adelante esos vínculos sociales, nosotros podemos establecer a través de la ley y a través de esas reglas que establece la ley, como son el tema de la capacidad, un contrato de compraventa. O sea, si una persona ha cumplido los 18 años y no tiene restricciones, se considera que es una persona capaz y solo una resolución judicial puede declarar lo contrario. Por lo tanto, esto es lo que manda, lo que establece, lo que regula la ley, lo que permite establecer, vuelvo a repetir, esos vínculos sociales, ese prever de la actuación de otro sujeto. ¿Mm? Y de alguna manera, el trasfondo de esta socialidad es establecer lo que nosotros hemos visto en el módulo 2 que son las relaciones jurídicas, o que vamos a ver en el módulo 2 perdón, que son las relaciones jurídicas. ¿Mm? Las relaciones jurídicas van a establecer de alguna manera la vinculación que la ley nos va a marcar. ¿Mm? Otra de las características que tiene la ley es la obligatoriedad, algo que ya he mencionado en el concepto. O sea, se supone que hay dos voluntades, la voluntad del sujeto que contrate y la voluntad del sujeto que va a ser contratado. Pero esas son voluntades que se encuentran en paridad. ¿Cuáles son las voluntades superior e inferior que me impone una obligación a mí, en la cual yo no puedo alterar ni modificar, ni siquiera consensuar? Son las obligaciones que se establecen entre el Estado, que sanciona la ley, y mi persona como miembro de la sociedad. Por lo tanto, yo al momento en que se sanciona una ley, yo quedo sujeto, se me sujeciona mi comportamiento a lo que está dispuesto a la norma. Si yo actúo fuera de lo que dice la norma, me van a aplicar una sanción civil o penal. Por lo tanto, la obligatoriedad es la obligatoriedad del respeto a la ley y del respeto a lo que dispone el Estado en el momento en que sanciona la ley, el cual a su vez tiene un poder, tiene el poder de policía o control que se manifiesta a través de las conductas preventivas de la ley, o, por otro lado, tiene también aquellas que se vinculan a las conductas de sancionatorias o de sanciones cuando no hay un cumplimiento de la norma. ¿Mm? Por otro lado, la tercera de las características que tiene la ley es de orden público. ¿Qué significa esto que es de orden público? Significa que la autoridad que sanciona, la autoridad pública, que es el Estado el que sanciona, tiene la soberanía de hacerlo para darle legalidad y legitimidad. Y esa soberanía la hemos otorgado nosotros como miembros de la sociedad al darle al Estado la posibilidad de constituirse y de tener el poder de establecer las normas. Y lo que establece el Estado está por encima de cualquier acuerdo particular. Por eso es de orden público. Por eso una ley no puede por eso, el acuerdo de los particulares no puede modificar lo que dice una ley. Si la ley de alquileres hoy dice que el alquiler mínimo es de 3 años, la voluntad de las partes no puede modificar, de decirle lo vamos a hacer por 1 año. ¿Mm? Porque justamente eso, el que la ley esté por encima de los acuerdos privados, hace que las relaciones sociales, las relaciones jurídicas dentro de la sociedad se hagan previsibles entre los miembros de la sociedad. En cuarto lugar, la ley es coactiva. O sea, en definitiva es la característica más típica que tiene la ley.
es el medio de expresión del poder en sí mismo, del poder real que tiene la ley. O sea, el Estado tiene la capacidad de poder sancionar una ley, de hacerla obligatoria a la ley, de establecer con soberanía, porque tiene el orden público para hacerlo. Pero a la vez, de nada sirve que el Estado tenga la potestad, que el Estado tenga la legalidad, que el Estado haga la ley, si no tiene el poder para obligar coactivamente, o sea, por el uso de la fuerza, si es necesario, al cumplimiento de la ley que ha sancionado. Por lo tanto, la coactividad es la facultad que de alguna manera tiene el Estado para doblegar a la voluntad del particular frente a la sanción de una ley. Esa coactividad, esa obligatoriedad, esa fuerza, se la puede dividir en dos finalidades. La finalidad resarcitoria, o sea, la que busca el Estado con la sanción de la ley, es restablecer, es reconstituir, es retroceder el tiempo y volver la situación al estado anterior, si es posible. Si esto no es posible, la fuerza coactiva va a tender a lo que se llama las sanciones represivas, o sea, la imposición de un castigo que puede ser civil, o sea, indemnizatorio, o un castigo que puede ser penal, o sea, a través de las penas privativas de libertad. Y por último, la última de las características que tiene la ley es que es normativa, o sea, la normatividad, que ya lo hemos mencionado, que rige un número indeterminado de personas y de hechos, pero dentro de un campo limitado en el que realizan la actividad ese número indeterminado de personas. Hoy yo puedo decirle, la ley de contrato de trabajo se dirige sobre 5, 6 millones de personas, pero mañana pueden ser 7, pasado pueden ser 5. O sea, es un número indeterminado. Son todos aquellos sujetos que realizan actividad laboral en relación de dependencia. Y obviamente la norma va a estar limitada al campo jurídico para el que fue sancionada. No puede aplicarse en otro ámbito o en otro campo jurídico. Por lo tanto, para resumir, nosotros podemos sostener que la ley tiene como característica la posibilidad de ser destinada a la sociedad, de que sea obligatoria para los miembros de la sociedad, de que el Estado la pueda imponer y de además que el Estado pueda ejercer el poder, fuerza que tiene para hacer que esa ley se cumpla dentro del ámbito social. Dentro de ese ámbito social, cada ley tiene una porción de la vida social a la que está regulando o a la que intenta regular de una determinada manera. Por último, quiero hablar particularmente de dos clases de leyes. Las leyes que dicta el Congreso de la Nación, que se conocen como códigos de fondo o leyes de fondo, o leyes que regulan el fondo de la sociedad, por eso se llaman leyes, código de fondo, se regulan las relaciones jurídicas de la sociedad, en todos sus ámbitos, en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito comercial, en el ámbito administrativo, en cualquiera de esos ámbitos regula estos códigos de fondo y que permite a la sociedad lograr lo que se llama la seguridad jurídica. O sea, a través de la legislación que dicta el Congreso de la Nación, nosotros tenemos una seguridad jurídica de que determinados actos o hechos jurídicos van a ser aplicables de manera uniforme en todo el territorio argentino y que la regulación de todas que la regulación de todas las relaciones jurídicas contractuales, delictuales, cuasi delictuales, van a tener el mismo modo de interpretación y de aplicación por todo el Poder Judicial de nuestro territorio. O sea, cuando hablamos de código de fondo, para sintetizar la idea, estamos hablando de una normativa dictada por el Congreso de la Nación que regula toda nuestra vida y que en el regular toda nuestra vida nos permite a nosotros dos cosas.
Primero, tener una legislación uniforme para todo el país. Y segundo, en segunda etapa, es tener una regulación jurídica que sea previsible. Y por otro lado, hay otra clase de leyes, las denominadas leyes de forma. Esas leyes que son dictadas por las legislaturas provinciales, por no haber sido un poder delegado por las legislaturas por las provincias al Congreso de la Nación. Estas leyes de forma lo que tienden es establecer los mecanismos o herramientas procesales, o sea, los procedimientos que se deben seguir para aplicar la ley de fondo. O sea, cuando yo voy a aplicar una sanción a alguien que ha cometido un hecho delictivo, esa sanción no va a ser aplicada de cualquier forma, sino se va a establecer un procedimiento, un camino, y ya vamos a ver más adelante en las próximas unidades qué es esto del procedimiento, pero es un camino que debe seguirse respetando las garantías constitucionales para que de alguna manera al final de ese camino se pueda aplicar una sanción o no, según se demuestre efectivamente el quebrantamiento de la conducta o de la ley por la conducta de la persona. Estos códigos de fondo, perdón, estos códigos de forma tienen la facultad que es propia y exclusiva de las provincias. Es establecer cómo y de qué manera se van a aplicar mecánicamente, o sea, en la mecánica cotidiana, las leyes de fondo. O sea, por ejemplo, en el ámbito civil, si yo está prevista la posibilidad del reconocimiento de un hijo, pero no de cualquier manera, sino a través de determinada normativa procesal que se debe seguir para establecer el reconocimiento de un hijo. O la muerte de una persona significa la transmisión de la sucesión hereditaria, pero que está establecida en el Código de Fondos, está establecida en el Código Civil, en el título eh, de las sucesiones o las herencias. Pero la mera situación, la mera muerte, si bien implica un cambio de titularidad del derecho habiente con relación al causante, el código de forma establece los mecanismos, procedimientos, herramientas que se debe seguir en un proceso de sucesión hasta llegar al final en la cual un juez me va a otorgar de manera efectiva, real, legal y legítimo la herencia del causante hacia mi persona. O sea, en definitiva, los códigos de forma son mecanismos mediante los cuales yo ejecuto el derecho de fondo. ¿Mm? Y me sirve el código de forma ¿para qué? Para poder regular los conflictos sociales. O sea, yo frente a un conflicto social, el mecanismo para resolverlo es a través de un juicio. Los juicios no se hacen de la forma y de la manera que cada una de las partes quiere, sino que los juicios siguen un camino, siguen un paralelo que se establece por el código de forma, o sea, por el código procesal. Tienen un tiempo para desarrollarse, deben cumplir una serie de etapas que ya vamos a ver en su momento, en el módulo 3 cuáles son esas etapas. Tienen facultades y actividades que debe desarrollar cada una de las partes del proceso según la instancia que corresponda y culmina con el dictado de la sentencia, que es una obligación por parte del magistrado de resolver la situación que se le ha puesto en su conocimiento y determinar si es facultad del demandado o facultad del demandante el que tiene la razón para que efectivamente la sanción recaiga en la contraparte. En definitiva, para sintetizar y culminar esto, quiero que queden claros que cuando hablamos de las leyes, estamos hablando de los mecanismos que se han sancionado
para que se hagan efectivos los derechos de fondo que están en los códigos civiles y en la propia Constitución Nacional, que existen dos clases de normativas, las normativas que regulan las conductas, normativas de fondo, y las normativas que regulan la actividad, tanto en la vida cotidiana como en el proceso, que son las normativas de forma o normativas procesales, que la ley además tiene una serie de características que la identifica y además la diferencia del resto, que la socialidad, el orden público, la obligatoriedad, la coactividad y la normatividad. O sea, está destinada a una sociedad, la ley es obligatoria para los miembros de la sociedad del cumplimiento, es establecida por el Estado como tal y a la vez el Estado tiene la fuerza jurídica y la fuerza fáctica para hacer obligar a las partes, o sea, a los miembros de la sociedad, a que cumplan con lo que establece la ley. En definitiva, este tema es relativamente corto, específico, y con esto doy por concluido lo que es el módulo 1. Muchas gracias y nos vemos pronto en lo que será el módulo 2 de este nueva materia que vamos a cursar a lo largo de un año. Muchas gracias.